Señor, te damos las gracias una vez más que tú nos permites estar de regreso en esta cabina para poder, Señor, predicar tu palabra. Te damos las gracias por este inicio de semana. Te damos las gracias por esta nueva porción que vamos a estar estudiando esta semana acerca de la vida del profeta Balaam. Y te damos las gracias, Señor, porque el mensaje que tú has dejado a través de este personaje, pues ha sido claro y ya aún traspasado los siglos, y lo podemos ver, Señor, aún este nombre resaltar en el libro de Apocalipsis, Señor. De principio a fin, este personaje, Señor, tiene mucha enseñanza para nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos des la unción para poder predicar tu palabra de acuerdo a tu voluntad y alineados con la verdad, para que el pueblo que nos está escuchando, Señor, puedan entender y puedan asimilar, Señor, las cosas que tú has dejado escritas para nosotros, para los que contemporáneamente estamos viviendo, Señor, y tenemos tanta incertidumbre acerca de nuestro diario vivir. Padre, bendice a todos aquellos que nos están escuchando, Señor, y permite, Señor, que puedan, al terminar este programa, el entender, el desear, Señor, el amor tuyo, y entender, Señor, de qué manera tú nos amas constantemente. Amén. Hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Como ya lo dije, vamos a iniciar una nueva porción llamada Balaam. Y estamos en Números capítulo 22. Y supongo que es una porción bastante importante porque este personaje pues se le extiende varios capítulos en la palabra, y supongo que si la palabra lo resalta y lo repite tan constantemente a través de todo el libro llamado la Biblia, pues a lo mejor es importantísimo para nosotros, y nosotros solamente queremos recordar algunas cosas que nos deja esta porción de Balaam. Cuando llegamos nosotros a Números capítulos 22, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo Balak manda llamar a Balaam. Es un poquito confuso, esos dos nombres están muy relacionados, pero vamos a hacer la diferencia. Balak era uno de los reyes de una parte del territorio de Moab, y este varón había contratado a Balaam, que en aquel tiempo era un profeta, que se sabe muy poco de él, y que seguramente tenía facultades, tenía poder para bendecir o para maldecir. Entonces, esta situación se llevó a cabo cuando este rey Balak tuvo miedo del avance que estaba haciendo Israel, y estaba viniendo derrotando a varios reinos de alrededor vecinos a este territorio de Moab. Entonces Balak manda llamar a Balaam para decirle: hey, maldice a este pueblo, porque este pueblo va a entrar en mi territorio y me va a expulsar a mí y a mi gente. Era una preocupación genuina. Desafortunadamente, pues gente que no temen a Dios prefieren mejor ir contra Dios que unirse a Él, ¿no? Y dice así, Números 22, versículo 1, dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que si tú lo bendices será bendito, pero también al que tú maldigas será maldito. Ahí nos podemos dar cuenta de la preocupación de este rey llamado Balak, y venía a contratar a un profeta que desconocemos de dónde salió este hombre, desconocemos muchas partes de su vida,
pero también reconocemos que la palabra del Señor le da vida en este relato y reconocemos que tenía poder, porque realmente era bastante conocido en todo aquel territorio. Entonces fueron los mensajeros a buscar a este profeta Balac, y dice el versículo 7, dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Nos podemos dar cuenta que este profeta, aunque era gentil, aunque no conocemos nada de su existencia, pues pareciera como que sí escuchara la voz de Dios en aquel tiempo. Y dice: así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ahí está la respuesta del Señor. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que detrás del escenario, detrás de las espaldas de Israel, se estaba planeando un ataque, quizás profético, quizás verbal, para poder maldecir a este pueblo. Este rey Balac contrata a un profeta falso, a un profeta motivado por el dinero, lo contrata para maldecir a Israel. Y el Señor se pone primeramente como obstáculo y le dice a Balaam: no vayas, porque este pueblo es bendito. Realmente, hermanos, las cosas no han cambiado. Realmente hay una fuerza tratando de maldecir al pueblo del Señor. Realmente tenemos un enemigo, y no es meramente ser humano, sino es algo que se mueve en nuestra contra desde el principio. Se llama Satanás. Yo creo que si tuviera yo que buscarle la mejor manera de decirle a Satanás un nombre nuevo, le pondría yo Balaam, porque está buscando maldecir al pueblo del Eterno, ¿no? Y a todas estas cosas, pues, podemos llegar a la conclusión de que el apóstol Pablo nos dijo en el libro de Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra potestades, contra gobernadores de aquellas regiones celestes, y que nuestra guerra es meramente espiritual. Yo te voy a pedir un favorzote antes de entrar en este programa más a fondo, hermano, que tengamos en consideración que, como dijo un predicador, dice: hay mucha gente que nos odian o que nos detestan o que nos rechazan simplemente porque nosotros estamos disfrutando el favor de Dios. Y sí, es verdad. Pero recordemos nosotros, hermano, que nuestra guerra no es contra ninguna persona, sino contra lo que se mueve detrás de todos estos argumentos que se levantan contra el pueblo del Señor. Y a veces la gente solamente se deja llevar por esa influencia espiritual que existe desde el principio, ¿no? Entonces, a todo esto, yo quiero recordarte algo muy importante, hermano. Aunque existe esa fuerza que busca maldecir nuestras vidas, aunque existe ese personaje llamado Satanás tratando siempre de buscar el malestar, el maldecir al pueblo del Señor, también existe algo que nosotros tenemos que tomar en consideración, que es la cobertura del Eterno. Y es ahí donde yo quiero quizás brincarme hasta Deuteronomio capítulo 23 para que tú lo tengas en la mente, en el versículo 5. Podríamos resumir lo que estamos hablando con este pasaje de Deuteronomio 23 versículo 5, donde dice: y recuenta el mismo Moisés, recuerda aquella parte de Números capítulo 22 cuando dijo: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Qué importante. Yo creo que tendría yo que ponerle este título a esta porción para este día, porque es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te
te amaba. Qué importante, el mismo escritor de Números está escribiendo en Deuteronomio capítulo 23 el resumen, el compendio, la tesis de aquella porción de la palabra. Y le está diciendo a Israel que cuando aquel profeta falso intentó maldecir a Israel, lo único que se produjo a través de su boca fueron profecías que vinieron a ser sumamente importantes, aún profecías mesiánicas que el enemigo estaba dando porque no podía maldecir lo que el Señor ya había bendecido. Es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, porque a través de este versículo, hermano, podemos entender que toda maldición que el enemigo tiene para nosotros, el Señor puede retroceder todas esas maldiciones y aún convertirlas en bendición. Es de suma importancia que nosotros entendamos que el Señor no nos ha abandonado y que disfrutamos no tan solo de su amor, pero también disfrutamos de esa protección que Él nos brinda todos los días y que no permite, y que todavía hasta nuestros días está revertiendo, está rechazando toda esa maldición que el enemigo a veces suelta o hace o provoca para nuestras vidas y las convierte en bendición para nosotros. Se me viene ahorita la ilustración de aquella charla cuando nosotros leemos el libro de Job en el primer capítulo, hermano. Cuando vamos al versículo 6, hay una charla entre Satanás y el Eterno. Y dice así la palabra, dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, en los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí nos podemos dar cuenta de algo muy importante, ¿no? Que yo siempre lo he predicado y lo quiero seguir predicando de esta forma. Cuando nosotros estamos en el Señor construye una cerca, construye un vallado, construye un retén donde el Señor lo levanta como protección para nuestras vidas, como protección para nuestros hijos, como protección sobre todo lo que nosotros poseemos, y todo lo que nosotros hacemos prospera, porque esa es la bendición que el Señor tiene para nosotros. Pero yo siento que hay veces que la gente no entiende, esto no pasa por automático. Tenemos que aprender a depositar toda nuestra confianza en el Eterno. Tenemos que aprender a acatar todos sus mandamientos, a hacer todos sus mandamientos, a obedecer todos sus estatutos. Tenemos que vivir en la santidad que el Señor ha demandado de nosotros. Cuando nosotros entramos en ese nivel de obediencia, hermano, nuestros bienes, nuestras familias, todo lo que poseemos, entran debajo de ese vallado o están cercados por esa protección que el Eterno nos da, y simplemente nos los da por nuestra obediencia y nos los da por el amor que le tenemos a Él y Él nos tiene a nosotros. Amén. Necesito remarcar algo que se me viene ahorita a la mente. Si nos damos cuenta a través de esta enseñanza, cuando llegamos a Números capítulo 22, nos podemos dar cuenta que ninguna palabra o ninguna maldición que salga de una boca ajena a nuestra boca, a nuestro ser, tiene potestad sobre nosotros. Porque el Señor, dentro de su amor, tiene la capacidad de toda maldición que sale de la boca extraña hacia nosotros, de convertirla en bendición. Pero algo que tengo que remarcar es que tengamos mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra propia boca. Si nos podemos dar cuenta ahorita, un capítulo antes, cuando nosotros estábamos estudiando Números capítulo 21, Israel fue castigado
con las mordeduras de serpientes venenosas. Y fue castigado precisamente porque por la manera en la cómo se expresó, por sus propias palabras, por la manera en la cómo levantó su boca contra el Eterno. ¿Cuál sería ahorita quizás lo más importante para dar inicio esta semana a la porción de Balaam? Hermano, que no hay palabra que salga de cualquier otra persona, de cualquier otro ser, del mismo Satanás, que venga y que cobre efecto en nuestras vidas, porque el Señor nos ha cubierto y el Señor tiene la capacidad de transformar toda maldición, toda palabra para bendecir a su pueblo. Se me viene a la mente lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que tememos al Señor. No hay plan del enemigo o plan humano que venga a estorbar, que venga a maldecir, que venga a detener el plan que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestras propias palabras nos detienen. Sí tenemos que tener mucho cuidado cuando murmuramos. Sí tenemos que tener mucho cuidado cuando esa maldición se produce a través de nuestra propia falta de fe. Hasta ahorita, todo lo que hemos visto desde que Israel salió de Egipto hasta Números 22, nos podemos dar cuenta que todo ese tiempo fueron reprendidos por sus propias palabras y por su propia falta de fe. Recordamos ahorita todos esos casos como los 10 espías que tuvieron que pagar con su vida aquel informe negativo que salió de sus bocas. Nos podemos dar ahorita cuenta cuántas veces el pueblo clamaba y decían, mejor hubiéramos regresado a Egipto. O también cuestionaban a sus líderes y les decían, ¿por qué nos sacaron de la tierra de Egipto? ¿Por qué nos sacaron de la esclavitud para traernos a morir en este desierto? Y en cada una de estas veces, desde Éxodo, donde sale Israel de Egipto, hasta Números 22, nos podemos dar cuenta que realmente tenía más efecto las palabras que salían de la propia boca del pueblo que cualquier otra maldición que fuera hecha exteriormente al pueblo hacia ellos. Es ahí donde quizás tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y cuando digo esto, lo digo porque en mi propia vida he tenido que aprender a refrenar mi boca cuando me hace falta la fe. A veces cuando uno está en esa posición de que uno le falta la fe para proseguir, hermano, quizás en vez de abrir nuestra boca tenemos que sumergirnos en la palabra, tenemos que entrar y ver todo lo que el Señor ha hecho a través de todas las escrituras y seguir esperando y seguir confiando de que el Señor tiene la capacidad, tiene el poder para seguir bendiciéndonos. Amén. Este capítulo se extiende mucho más allá de lo que quizás podamos cubrir en esta semana. Pero si algo tenemos que tomar en consideración es esa. Hermano, toda maldición ha sido retrocedida. Toda maldición sobre nuestra vida ha regresado y se ha convertido en bendición, porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Y a todos los que tomamos esta palabra en serio de Deuteronomio 23:5, la vamos a volver a repetir, porque ese es el fundamento que yo deseo que tú pongas en tu vida al principio de esta semana. Y dice así la palabra, dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Dice, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Ahí está el consejo de uno de los más grandes profetas que podemos encontrar en las Escrituras, Moisés. Ahí está ese versículo que viene y cobra vida en nuestros días. Y dice la palabra del Señor que el carácter del Eterno no cambia, que el Señor sigue siendo el mismo que fue ayer, lo va a hacer ahorita y lo va a hacer hacia futuro. Amén. Es ahí donde nosotros podemos confiar y donde nosotros podemos depositar al iniciar esta semana, hermano, que dejemos a un lado toda preocupación que nos detiene, que no abramos nuestra boca para nosotros mismos ponernos tropiezo, que todo lo que el enemigo ha planeado, el Señor lo va a convertir en bendición para nosotros. Cuando nosotros llegamos a ese punto, hermano, hoy estamos pisando realmente, estamos caminando realmente sobre lo que la palabra del Señor nos dice en la porción de Balaam.
Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y seguramente, hermano, hay mucha gente que quizás no tengan la capacidad de asimilar a través de esta radio de estación, a través del programa que estamos dando, de asimilar esta bendición que el Señor tiene para nosotros. Llámame, hermano, porque realmente hay situaciones tan complicadas que a veces en tan poco tiempo no se pueden explicar, pero sí las podemos comentar, las podemos charlar y sí podemos llevar al punto a la gente donde puedan establecer esto como un principio sobre sus vidas. Que no dejen de servir al Señor, que no rompan la santidad que el Señor nos ha mandado, que no salgan de los caminos del Señor, del vallado que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas, sino que permanezcamos porque el Señor es fiel y que recordamos lo que el Señor dijo de Israel. A pesar de todos sus errores que Israel había cometido, el Señor le dio testimonio a este profeta falso Balaam y le dijo: no maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo bendito es. Como el Señor no se estaba fijando en todos los errores que había cometido ese pueblo, pero sí el Señor estaba declarando que ese pueblo había sido escogido, que ese pueblo estaba siendo consagrado para Él, que ese pueblo le pertenecía y que Él había puesto y iba a continuar poniendo su mano y que iba a seguir bendiciendo y que iba a seguir protegiendo a ese pueblo, así como lo hace con nosotros. Recuerda, hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y aquí estamos, hermano, para poder orar, para poder charlar, para poder enseñar a la gente a creer que nuestro Dios tiene la capacidad de retroceder toda maldición que el enemigo ha puesto sobre nosotros y convertirla en bendición. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y esperamos tu llamada. Esperamos tu llamada para poder guiar, para poder mostrar, para poder desatar, para poder enseñar, para poder instruir, discipular a todas aquellas personas que quizás no habían entendido ese principio que la Torá, que la palabra del Señor nos dice. 214-212-7676 y concluyo leyendo este precioso versículo: y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Qué bendición sigue vigente. Adelante, mis hermanos, precioso día que les espera en este día. Creamos en el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. El Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti